Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, al Ministro de Educación, a la Embajadora de Chile, a la Organización de Estados Iberoamericanos, a la Agrupación de Médicos. Tema que voy a desarrollar con el título Proyectos históricos y procesos políticos desde Salvador Allende a Michelle Bachelet. Se dan cuenta que estamos hablando de varias décadas. Y si tomamos, digamos, unos 10 a 15 minutos por década, estaríamos como hasta las 4 de la tarde. De modo que tendrá que ser una visión muy concisa, donde lo que me interesa destacar es el nudo problemático en cada momento, haciendo ver que hay una relación entre los proyectos, el debate y los procesos políticos a través de los cuales los proyectos se implementan en Chile y en el marco latinoamericano. Voy a referirme fundamentalmente a la experiencia chilena, que es lo que hacer, pero me interesa ubicarla en la problemática latinoamericana. Estamos hablando de un primer proyecto político que es el que encabeza Salvador Allende y que fue denominado la vía chilena al socialismo. Proyecto que consistía fundamentalmente en que los partidos de izquierda, básicamente Partido Comunista y Partido Socialista, pero con partidos menores que se habían escindido de los del partido de centro, radicales y demócratas cristianos, partidos que expresaban la mayor parte de los sectores populares organizados y que lo que se plantea es una respuesta particular para el caso chileno a la problemática que enfrentaba en los 60, 70 América Latina. Problemática que fue puesta en el escenario, en el tapete, fundamentalmente por la Revolución Cubana. Es decir, se trata de superar el subdesarrollo, pero no por la vía clásica del desarrollo, sino superando el modelo capitalista de desarrollo dependiente que en ese momento existía. Y la Revolución Cubana puso eso como tema por encima, si ustedes quieren, o redefiniendo la problemática anterior, que era la problemática estrictamente del desarrollo y de la modernización. Y de ahí para adelante, la historia latinoamericana es la historia de cómo se resuelve la problemática planteada por la Revolución Cubana, y por supuesto que hubo distintos modelos, distintas maneras de enfrentar esa problemática, y en muchos países la fórmula que se siguió por los sectores progresistas, de izquierda, populares, fue la misma seguida por la Revolución Cubana, que era la vía de la guerrilla y la vía armada. En el caso chileno, por razones que en este momento no podemos entrar a analizar, la problemática fue la misma, pero había una historia política que le daba a la institucionalidad democrática, cosa que en otros países no existía, la posibilidad de ser el espacio en el cual se definiera un proyecto socialista. Entre otras cosas, en un sistema tan presidencial como el chileno,
el presidente era elegido prácticamente en primera vuelta. Y por lo tanto, era posible que, si hablamos de 3/3, derecha, centro, izquierda, que con un poquitito más de 1/3, usted pudiera ganar la presidencia, y desde ahí nada menos que plantear un proyecto revolucionario. Entonces, precedido por los procesos más llamados reformistas, de reforma agraria, encabezados por la democracia cristiana, hacia finales de los 60, los partidos de izquierda, como digo, básicamente comunistas y socialistas, más otros partidos, se plantean la posibilidad de avanzar hacia el socialismo, superar el capitalismo, por la vía democrática. Y era evidente que un proyecto como ese tenía que ser encabezado por la figura que había sido el máximo liderazgo de la izquierda, y que, curiosamente, era capaz de expresar tanto la racionalidad comunista como, si ustedes quieren, la épica o retórica socialista. Salvador Allende, entonces, es quien encabeza la vía chilena al socialismo, cuyo núcleo central era la construcción de un área de propiedad social que permitiera reorientar el desarrollo económico y, con los excedentes al mismo tiempo, realizar una gran tarea redistributiva. Hay que decir, para lo que viene más adelante, que cuando hablamos de sistema político partidario en Chile, no hablamos de una superestructura o de cúpulas políticas. El sistema de partidos, lo diré al final, ya no hoy, pero sí desde los 30 para adelante, representaba la sociedad en su diversidad. Por lo tanto, también no representaba a aquellos sectores más excluidos de la sociedad, por ejemplo, la minoría étnica, los pueblos originarios. Pero de lo que estaba incorporado en la sociedad, incluso los sectores más pobres, como era el mundo poblacional o el mundo campesino, el sistema de partidos sí era representativo. Hay entonces, y voy a usar una palabreja para esto, una imbricación entre partidos políticos y movimiento social que, a mi juicio, es fundamental entender. Cuando uno habla del centro, habla del Partido Demócrata Cristiano o del Partido Radicalante, y habla de las clases medias, habla de los profesores, habla de movimientos campesinos y movimientos estudiantiles. En el caso de la democracia cristiana, habla de la Iglesia Católica o sectores de ella. Cuando se habla de Partido Comunista o Partido Socialista, se habla de partidos, se habla de sindicatos, se habla de movimientos estudiantiles, se habla de movimientos campesinos, se habla de los incipientes movimientos que pudieran existir en regiones, o de las reivindicaciones de género. Los temas, por ejemplo, tipo divorcio o aborto, eran temas que eran planteados desde los partidos. Entonces, uno diría, hay esta implicación, y esto es central para entender la política chilena antes, y la ruptura de eso para entender lo que ocurre hoy día. Me voy a pedir.
el proyecto de la vía chilena al socialismo, es decir, desencadenar un proceso de superación del capitalismo dependiente desde las instituciones y desde, digamos, en la democracia, no tenía ni referente teórico en el pensamiento marxista o en el pensamiento, si ustedes quieren, socialdemócrata. Ese modelo no existía, porque la socialdemocracia, por ejemplo, no se proponía la superación del capitalismo, sino la reforma, que pudiera llevar a la larga a otro modo de producción. Y en la teoría marxista imperante no había una, combinación efectiva de la relación entre democracia y socialismo. El problema teórico era el problema democracia y socialismo. Y el problema político, que remite a la ausencia de referente histórico. Salvador Allende es el primer presidente marxista elegido para realizar el socialismo. Entonces, no hay una experiencia política previa. Entonces, el problema político uno lo puede plantear de la siguiente manera: ¿cómo se hace una revolución de contenido? De contenido significa superar el capitalismo, expandir las libertades, generar una sociedad igualitaria. Entre los elementos que eso supone es que el Estado sea efectivamente quien posea los recursos naturales y que haya un control democrático del Estado, etc. ¿Cómo se hace una revolución de contenido sin revolución como método político? La revolución como método político es básicamente que un sector de la sociedad se organiza, toma por la vía violenta, lo que no quiere decir necesariamente toma, lo rompe el Estado para crear otro Estado, lo que supone un momento de fuerza. ¿Cómo se hace una revolución de contenido sin una revolución de método político? Para decirlo en términos muy simplistas, ¿quién reemplaza a la fuerza de las armas para realizar reformas? Y entonces la respuesta que vino mucho tiempo después, la respuesta que vino precisamente cuando la Unidad Popular fue derrocada y cuando se impuso una dictadura militar que seguía los cánones de la dictadura militar que había inaugurado Brasil en 1964. La respuesta que implícitamente había intentado dar la Unidad Popular era que con su proyecto transformador la mayoría de la sociedad y de las fuerzas políticas tendrían que apoyar. No se tenía mayoría en el momento de llegar al poder, pero se conquistaría a través de la reforma que favorecerían tanto los sectores medios como sobre todo los sectores populares. Pero
si uno quiere dar una respuesta a esa pregunta, tendría que decir, mire, en democracia, lo único que puede controlar las fuerzas reaccionarias para que no intervengan por la vía violenta intentando terminar con el proceso es la mayoría política. Enrico Berlinguer, el secretario general del Partido Comunista Italiano, un año después del golpe en Chile, hace un discurso que se llama Lezioni del Chile. Y por supuesto no habla sobre Chile, habla sobre Italia, que era lo que le interesaba. ¿Y qué es lo que dice? Si nosotros ganamos las próximas elecciones, y las vamos a ganar, no vamos a tomar el gobierno. Si es que ustedes, demócratas cristianos, no van con nosotros. Porque la envergadura de las tareas que tenemos que hacer no la puede hacer solo la mayoría más dura. La mayoría política exige mayoría electoral, cosa que el Partido Comunista Portugal le va a decir que no, que basta la mayoría cualitativa o la minoría significativa que se transforma en mayoría. La Liga dice no, hay que ganar elecciones, pero no basta ganar elecciones para hacer transformación. Se necesita tener mayoría política. Entonces, la pregunta remite a cómo se construyen las mayorías políticas. Y eso cambia de país en país. En otra época, para no entrar en problemas de hoy, si a mí me hubieran preguntado, si a cualquiera le preguntaran cómo se construyen mayorías políticas en Argentina, uno dice muy simple: construye una fracción del Partido Peronista y gana el Partido Peronista. Y ganando en el Partido Peronista tiene la mayoría nacional. O sea, cada país tiene su manera de construir mayorías políticas, que está dada por la historia, por lo que naturaliza los movimientos sociales, por muchas razones. En el caso chileno, las mayorías políticas se construyen a través de coaliciones entre partidos. Y eso fue lo que no se hizo, y que por razones de uno y otro lado, principalmente del lado democrático, pero también del discurso de la Unidad Popular, no se logró hacer. Y en ese momento, cuando el centro es llevado por la oposición de derecha a no solo criticar, sino intentar deslegitimar y derrocar al gobierno, el gobierno queda aislado. Y entonces, militares que hasta entonces no habían tenido participación explícita en política, recordemos que es el general Schneider el que en el momento en que la derecha quiere hacer una maniobra para elegir a Jorge Alessandri a través del Congreso, una vez, el candidato de derecha, una vez que Allende ha ganado la elección, el ejército se opuso y dijo: la Constitución y la tradición en Chile hacen que se elija a quien haya ganado. Y 2 años después, en medio de una enorme crisis que enfrenta el gobierno, Salvador Allende llama a los militares a detener el paro patronal, la huelga patronal que se hacía con carácter claramente golpista. Entonces no se puede decir que intrínsecamente las Fuerzas Armadas estaban al servicio de la burguesía y del imperialismo. Sin duda que lo van a estar más adelante, pero es un proceso. Y en la medida entonces en que la derecha logra atraer a la democracia cristiana en su oposición, deja al gobierno aislado y le da el pretexto a las Fuerzas Armadas para que trabajen.
¿Qué le ofrece la Unidad Popular a las Fuerzas Armadas? Lo que tiene que ofrecer. Vengan ustedes a defender al gobierno constitucional subordinados al poder político. ¿Qué le ofrece la derecha y la democracia cristiana? Con Eduardo Frei, Montalvo, a las Fuerzas Armadas. Tomen el poder, hagan lo que quieran, devuélvanlo después a los civiles, dirán los demócratas cristianos. No hay donde perderse. Y entonces, en esa situación, precisamente por no haber construido una mayoría política, las fuerzas de la reacción son capaces de convocar a las Fuerzas Armadas, las que en su ideología, en su visión de mundo y de pretexto para su acción, dicen: este es un país dividido, somos los únicos que podemos restablecer la unidad. Y ahí se gatillan los elementos que habían estado guardados por Fuerzas Armadas que no intervenían en política, los elementos de seguridad nacional. Lo que habían aprendido los oficiales generales en los Estados Unidos. Todos sabemos que el enemigo es un enemigo, el enemigo externo. El comunismo actúa a través de un enemigo interno, que no hay actores que puedan controlarlo, que los únicos llamados a salvar la unidad de la nación, la esencia de la nación, son las Fuerzas Armadas. Desde el momento que las Fuerzas Armadas intervienen, y en ese sentido el bombardeo de La Moneda es, como dirían los científicos sociales hoy, un signo performativo, indica de qué se trata. El bombardeo de La Moneda es el bombardeo no solo del proyecto de la Unidad Popular, es el bombardeo de la democracia, es el bombardeo de la institucionalidad en Chile, es el bombardeo de Chile, porque La Moneda empezaba a Chile. Entonces, lo que uno tiene que tener como enseñanza de ese proyecto y de ese proceso, todo proyecto de transformación que tenga un horizonte, un punto al cual se quiere llegar, tiene que contar con un sujeto político-social que sea a la vez político y siendo político, que sea mayoritario, pero que sea a la vez social. La Unidad Popular tuvo un sujeto político-social que fue minoritario, aunque su proyecto fuera de horizonte universal y democrático. Con la instalación de la dictadura militar, Chile pasa a integrar ese grupo de dictaduras que se llamó dictaduras del Cono Sur, dictadura de seguridad nacional, regímenes burocráticos autoritarios en la jerga más académica. ¿De qué se trataba? Se trataba fundamentalmente de fuerzas armadas que actúan como conjunto. Ya no es el general tal o el teniente cual, son cuarteleros, todos los militares, pero actúan como conjunto, institucionalmente, jerárquicamente, y entonces trasladan la visión
militar de organización a la sociedad. Y eso significa fundamentalmente una primera dimensión, lo que hemos llamado la dimensión reactiva o represiva. Se trata de, cosa que los militares saben hacer, se trata de matar, hacer desaparecer, destruir, eliminar, tanto seres humanos como instituciones. Pero lo interesante de estas dictaduras, lo novedoso, que ya no eran solo dictaduras represivas y reactivas, eran también dictaduras con proyectos. ¿Y de qué proyecto se trataba? Fundamentalmente de recomponer el capitalismo que había sido desarticulado, desintegrado, debilitado por los procesos, ya sea populistas, ya sea más revolucionario, ya sea como el de la Unidad Popular, por los procesos redistributivistas, de las reformas incluso de tipo cepaliano. Y entonces de lo que se trata es no solo de poner orden, sino también de reorientar el desarrollo de la sociedad. Y hubo dos grandes modelos. El modelo brasilero, al estilo fundamentalmente de mantener un proyecto de industrialización y un proyecto en que el Estado juega un rol central. Y en esa época entonces la Petrobras, hoy día bastante sacudida por fenómenos de corrupción, va a invertir en distintos continentes. Va a aumentar enormemente la matrícula de estudiantes universitarios. Es decir, mantiene una cierta continuidad en lo que algunos autores llamaron el capitalismo asociado entre Estado y grandes conglomerados de empresas transnacionales. En cambio, el otro modelo es el modelo chileno, en que se trata estrictamente de revertir las tendencias del capitalismo dependiente, aumentando la dependencia, pero básicamente eliminando el rol del Estado. Menos estudiantes en las universidades, menos obreros en las industrias, por supuesto más muertos, más desaparecidos, menos clase media en el Estado, y la introducción de los mecanismos de mercado a través de la intervención estatal. El Estado es el que impone el mercado en todos los ámbitos de la vida social. Si uno examina, esto es importante para mi conclusión final, si uno examina hoy día la sociedad chilena y la compara con la sociedad brasilera, o la uruguaya, o la argentina, no hay un solo elemento, salvo las muertes, desapariciones y violaciones de derechos humanos, de la dictadura argentina en Argentina, de la dictadura brasilera en Brasil. La sociedad no tiene nada que ver con eso. La sociedad chilena, todos y cada uno de los elementos que constituyen una vida social son herencia de la dictadura. El sistema laboral, el sistema previsional, la salud, la educación, y me detengo un segundo en la educación porque va a ser un punto importante para el final, y es que Chile había tenido una tradición en que en todos los niveles educacionales la educación pública era alrededor de un 75-80%. Y en algunos niveles era, digamos, en los años 90, y eso se profundiza, con el modelo de la dictadura, si lo tomamos por ejemplo hoy, el 80%, el 70 y el 80% de la educación, de las matrículas en todos los niveles, es privada. Y el Estado tiene un 20 a 25%.
Eso es un dato fundamental. ¿Qué país del mundo ha hecho esa revolución? Porque esa es la revolución neoliberal. Bueno, póngalo en la salud, póngalo en el trabajo, póngalo en la previsión social, póngalo en las formas de regionalización que se establecen. No hay ni un aspecto. Pónganlo en los sistemas de comunicación, donde son dos grandes conglomerados mediáticos que dominan todo. Entonces, se trata, yo sé que es una palabra que puede molestar, de una dictadura revolucionaria que hace una revolución capitalista, o digamos, una dictadura